saludo muy afectuoso a toda nuestra audiencia. Buen jueves. El proceso de la migración, como llamamos en ciencia política, o del chapulineo en el mundo de la política mejor conocido, cuando los actores justamente se mueven de un partido a otro, nace justamente con esa misma circunstancia, nace con los partidos políticos, porque ese cambio del partido A al partido B, pues en el régimen del PRI justamente no hubo ese cambio, lo que hubo un enorme desprendimiento y que se tradujo precisamente en que después de ese cambio, de esa ruptura, lo que sucedió es que el chapulineo, en primer lugar, comenzó a surgir con más vigor, con más fuerza. Hay que recordar, por ejemplo, que el principal partido de izquierda justamente surge de ese gran desprendimiento del PRI, que por cierto le dio el propio régimen del PRI, le dio dos candidatos presidenciales a la izquierda por 3 décadas. Y algo también muy significativo que me parece desde el ángulo que lo queramos ver, debemos todos lamentar es que el chapulineo lo que ha promovido a lo largo de la historia del sistema político mexicano contemporáneo es que hemos perdido en los partidos la capacidad de que tengan un programa, una línea política, eso que llamaron por mucho tiempo la identidad ideológica, y hoy básicamente lo que hemos visto en este cambio de época, también en la República Mexicana, es que el espacio queda para que los partidos los ocupe cualquiera y que cualquiera quepa en el partido cualquiera. Ese es el problema a que hoy nos enfrentamos, pero hay otras variantes que, por ejemplo, tienen que ver con la estructura corporativa del Estado, que todavía permanecen algunos actores, como el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, en donde pretende, por ejemplo, hacer una afiliación corporativa de todos los miembros, de todos los trabajadores de la educación, hacia el sindicato de maestros, lo cual está prohibido, por cierto, esa afiliación de esa característica corporativa. Las afiliaciones deben ser personales, como sabemos. También remarcar la idea que hemos visto a lo largo de por lo menos el siglo XX, desde el 1929 hasta nuestros días, en que la estabilidad del sistema político mexicano fue justamente que se comportó con una serie de variantes, de pasar lo mismo de espacios, como dijo un clásico, de pasar de gobiernos de derecha y también de partidos de izquierda. Todo eso se fue rompiendo hasta que el régimen político pudo permanecer hasta el año 2000, como sabemos, y que comienza una etapa caracterizada por el cambio político en el sentido de la competitividad, o sea, una práctica efectiva de la competencia política entre partidos. Todavía no con el asomo muy evidente del chapulineo. También vimos que hay pocos partidos, por ejemplo, que están migrando hacia el PAN. Generalmente el partido más conservador no recibió muchos migrantes, llamemos así, y que el problema hoy es que, si lo vemos en la coyuntura crítica más reciente, es que, por ejemplo, algunos de los votos que han significado la problemática principal de ese chapulineo lo tenemos identificado con nombre y apellido en varios actores. Puede uno llamar Murat, Yunes, pero no hay duda que Miguel Ángel Yunes Márquez es quien ha dado la mayoría constitucional al oficialismo para que precisamente puedan apoderarse de ese poder público, del poder judicial, y pues que además le han pagado barato, digamos, porque una afiliación y ocupar una comisión legislativa, pues no parecen de la misma categoría de la importancia. A pesar de todo, me parece que la historia, la política, en todo lo que llamamos el sistema político mexicano contemporáneo, siempre lo caracterizaron, es verdad, los pleitos, las disputas, pero más importante aún, me parece que a diferencia del régimen del PRI, hoy con su extensión a Morena, el régimen del PRI se ocupó de formar su propia oposición para que la auténtica oposición no se formara, y por eso vimos muchos partidos satélites que sí podían allí disputarse en la arena de las disputas, de los pleitos, y que
dejaban al régimen del PRI la tarea de la gobernabilidad. Aunque política es conflicto, lo cierto es que Morena no ha formado su oposición y por eso la oposición se está formando allí mismo, porque la oposición habita en Morena. Es un gravísimo problema que desde luego no está resuelto y que lo tendrán que vivir por los siguientes meses a lo largo del sexenio.